Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 16 de agosto, revisando nuevamente, como siempre, nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Me conoce Dios a mí? Y sale la reflexión del versículo Juan, capítulo 10, versículo 3, que dice, llama a sus propias ovejas por su nombre, hablando del buen pastor. Bueno, oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús. Te rogamos, oh Dios, que nos lleves hacia Él, ya que Él es la imagen visible del Dios invisible que eres tú. Ayúdanos, Señor, a conocerlo íntimamente, de manera tal que lo obedezcamos para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por tu Hijo. Te pedimos todo en su nombre. Amén y amén. Bueno, empieza así la reflexión y en realidad no creo que va separada de lo que hablamos ayer acerca del nuevo nacimiento. Tan es así que yo al leer acerca de la evidencia del nuevo nacimiento, que fue el tema principal de ayer, estaba pensando cómo mi experiencia había sido una experiencia tan dramática, tan drástica, mi salvación de una forma tan drástica, pero que al pasar de los años me doy cuenta que es algo que Dios optó a hacer conmigo por gracia y misericordia, por sus razones en mi vida, por su voluntad, y que no es necesariamente la experiencia que todos hemos tenido, que toda persona ha tenido, por lo cual tenemos que tener cuidado con lo siguiente, tenemos que tener cuidado que cada uno de nosotros realmente ve evidencia en nuestras vidas del nuevo nacimiento, de la gracia salvífica de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a ver tres casos, el caso de una mujer y el caso de dos hombres, personas que tuvieron una experiencia preciosa con Jesús, de la cual nosotros podemos sacar alguna enseñanza, escudriñar la verdad de los casos para la edificación del cuerpo entero. Entonces, vamos con el primer caso. Dice, ¿cuándo fue que tristemente le he comprendido mal? ¿Cuándo fue que tristemente le he comprendido mal? Y esto sale de Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18, y está tratando el caso de María Magdalena cuando ella corre a la tumba de Jesús y se va a encontrar con la sorpresa de su vida. Bueno, dice así, es posible saberlo todo sobre doctrina cristiana, ¿verdad? Es posible tener un conocimiento aquí en la mente, ¿ya? Y no obstante no conocer a Jesús, es decir, conocer a Jesús con la voluntad, conocer a Jesús con el corazón, ¿verdad? Dice, cuando el conocimiento de la doctrina rebasa a Jesús, cuando el conocimiento de la doctrina rebasa a Jesús, evitando, o sea que trata acerca de Jesús, pero evitando un contacto íntimo, evitando reconocer que es una persona viva y que nosotros debemos no solamente saber de él, pero conocerlo, obedecerlo y seguirlo, ¿verdad? A veces evitamos, dice aquí, un contacto íntimo con él. Y cuando esto sucede, en realidad nuestra alma está en peligro. Ahora, no en peligro de perder la salvación, porque sabemos que eso es una imposibilidad, pero más bien peligro de pronto nunca haberlo conocido, y más bien eso también es una realidad. Entonces, la pregunta en ese caso, si tú lo ves en tu Biblia, capítulo 20 del Evangelio de Juan, hay una pregunta allí, que los ángeles están hablando con María, ¿verdad? Y luego Jesús mismo hablará con ella y dice, ¿por qué lloras, María? Entonces, la pregunta aquí en el devocional es, ¿por qué lloraba María? ¿Por qué? La doctrina a ella, su entrenamiento, como lo tenían, digamos, tantos líderes religiosos en su momento, le importaba más que la hierba bajo sus pies. O sea, en realidad a ella toda la doctrina, la palabra escrita, para ella no tenía gran valor, porque ella no era una mujer educada teológicamente. Dice, cualquier fariseo que en el fondo casi los fariseos no fueron personas que conocieron al Señor, podría haber dejado en ridículo a María en lo que respecta a conocimientos doctrinales. En cuanto a la teología, ella en realidad ni pintaba en este cuadro. Dice, pero lo que nunca podrían ridiculizar o que nunca podrían quitarle a ella, ¿verdad?
era el hecho de que Jesús había arrojado de ella 7 demonios, lo cual podemos encontrar en Lucas capítulo 8. ¿Ok? O sea, quiere decir que había sucedido algo en su vida, Dios había actuado de una forma tan tangible en su vida, que eso era algo que nadie se lo podría quitar. Ahora, hoy por hoy, obviamente, no quisiéramos desplazar a la teología o la doctrina por una experiencia. Así que tenemos que guardar siempre el contexto de la historia para no distorsionarlo y hacer una aplicación errónea, la cual elevaría a una experiencia por encima del conocimiento bíblico de quién es Cristo, ¿verdad? De la doctrina. Así que guardemos esa hermenéutica, tengamos cuidado con sacar algo fuera de contexto. En el contexto de María, ¿ok? Tomando el hecho de que Jesús estaba en su ministerio terrenal, que ella vio a Jesús personalmente, que Jesús sacó de ella estos demonios. Entonces está diciendo aquí la exhortación es que por más que otros se hubiesen podido hasta burlar de ella en cuanto a su conocimiento o falta de conocimiento doctrinal, había algo que Dios le había regalado a ella por gracia y misericordia que nadie se lo podía quitar, y era esa experiencia de haber sido limpiada por completo, de haber sido perdonada de sus pecados, de haber sido librada de estos demonios que representaban esa presencia diabólica y esa presencia pecaminosa en su vida. Entonces dice, con todo su comprensión y sus bendiciones con todo su comprensión y sus bendiciones poco le importaban en comparación con el mismo Jesús, ¿verdad? Es decir, ella en realidad no se estaba recostando en su conocimiento bíblico, no se estaba recostando en nada, en su tradición, en su religión, en nada. Simplemente ella conocía a Jesús y eso era de mayor valor para ella que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, regresamos, dice. Se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Obviamente este Jesús resucitado. Ella cuando vio a Jesús no sabía, mas miren qué lindo, que cuando él habló, porque en realidad si se ponen a pensar, muchos de nosotros tenemos que depender, la mayoría, no de lo que estamos viendo, sino de lo que hemos oído. Desde el principio, la palabra de Dios es como Él se ha comunicado, ¿verdad? Solamente los seres humanos tenemos la bendición de ser seres que tienen la capacidad y la bendición de ser seres con comunicación, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando Jesús le dijo María, ¿verdad? Ahí, cuando él la llamó por su nombre de forma tan personal, de forma tan íntima, ella supo inmediatamente, porque más que conocer lo físico, ella lo conocía por oído, lo conocía por fe. Entonces, inmediatamente, ella supo, que era él, ¿verdad? Que era aquel con quien ella tenía una relación íntima. Y entonces ella volviéndose hacia él, en el versículo 16 de Juan 20, ella dice, Raboni, que es maestro, ¿verdad? Identificando que realmente era Jesús, el Jesús que ella conocía. Entonces, recordemos que el título es ¿Me conoce Dios a mí? Ahora, es importante que nosotros conozcamos a Dios, pero no es tan importante como que Dios nos conozca a nosotros íntimamente, que estemos dentro de ese rebaño que Cristo vino a redimir, que estemos dentro de ese rebaño de personas que le pertenecían al Padre y que el Padre se las dio a Cristo, como escuchamos claramente en el capítulo 17 del Evangelio de Juan también. Ahora, vamos a hablar de la siguiente persona, que más bien ahora es un hombre lleno de necedad y que está queriendo depender de las experiencias que otros habían tenido y demandar de pronto que Dios haga eso también por él. Y Dios en su misericordia muchas veces pasa por encima de nuestra necedad, de nuestra terquedad, y nos da cosas que Él sabe que necesitamos. Entonces, en el capítulo 20, más bien ahora en el versículo 24 a 29, vamos a hablar acerca de Tomás. Y dice, he estado dudando sobre algo acerca de Jesús. Lo trae el autor, obviamente, como es una devoción, lo trae a nosotros. Y dice, quizás una experiencia de la que otros testifican, pero que todavía no he experimentado. Ahora, esto vuelvo a reiterar. Mi salvación muchas veces
yo comparto acerca de cómo fue mi salvación en octubre del 97, cómo Dios me habló con tanta claridad que inmediatamente cambió mi vida. Que yo no tuve como un proceso de salida de mi éxodo súper lento y que pasaron años hasta que hubiera evidencia, sino que fue como de la noche a la mañana. Yo cuando muy joven en mi fe lo comparaba a la salvación, a la conversión que había tenido Saulo y convirtiéndose en Pablo, ¿verdad? Sin decir que yo soy nadie ni cerca a Pablo, pero simplemente hablando acerca de la experiencia y después luego encontrarme con personas que casi lamentan que no han tenido esa experiencia, la cual los ha sacado tan bruscamente del mundo. Pero bueno, Dios de todas maneras, si nosotros le pedimos a Él las cosas, Él ve la manera de ayudarnos a perseverar, ¿verdad? Si esa es la intención, por supuesto, de la experiencia y no solamente vivir esa emoción, sino que nos ayude a permanecer en Él. Entonces dice, los otros discípulos dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, ¿se acuerdan? Pero Tomás dudó diciendo, si no veo, no creeré de ningún modo. Entonces, si el Señor no me da la misma experiencia que tuvieron ustedes, yo no lo voy a creer. Ahora, Dios, como digo, mostró su misericordia porque Él es tardo para la ira con Tomás. Y Jesucristo se acercó porque Él conoce la debilidad del hombre. Él conoce también el corazón de Tomás, ¿verdad? Él sabía la situación de Tomás. Entonces dice, Tomás necesitaba el contacto personal de Jesús. Todos necesitamos el contacto personal de Jesús. Miren, aunque nosotros somos llamados a compartir acerca del Señor Jesús, acerca de que Él es la única esperanza de redención, la única esperanza de reconciliación con el Padre, que no hay entrada, que Él es la única puerta, el único camino, la verdad y la vida, que separados de Él no hay reconciliación con el Padre, no hay entrada en el reino del Señor, no podemos ni siquiera verlo, como vimos en el devocional de ayer, ¿verdad? Sin un nuevo nacimiento no podemos ni siquiera ver el reino del Señor. Pero, ¿verdad? Está del Señor revelar a su Hijo Cristo Jesús. Nosotros tenemos que interceder por el hombre en su necesidad, tratar de comunicarle a la persona su necesidad, tratar de sacar el relieve, cómo el mundo no tiene nada para ellos y cómo están caminando hacia la muerte, así sean las personas más buenas del mundo en su parecer, y cómo después nosotros podemos interceder con el único que sí tiene el poder de revelar al Hijo Jesús en una forma íntima, la cual nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces Tomás necesitaba esto y Dios se lo concedió. Entonces nosotros tenemos que confiar que Dios no desea que nadie se pierda, más bien nosotros somos los que muchas veces ni siquiera mostramos interés en las personas que se están perdiendo. Pero si estamos en los negocios de nuestro Padre, debería rompernos el corazón pensar que tenemos nosotros las buenas nuevas, que nosotros tenemos la solución de la muerte, ¿verdad? Que conocemos que Jesucristo entregó su vida, su muerte y su resurrección. Es la evidencia de que Él satisfizo la ira que estaba contra el pecador y que todo pecador puede acudir a Jesucristo. Hoy es el día de la salvación, nos dice la palabra. Y si hoy estás escuchando y el Espíritu Santo está revelándote que en realidad eres un pecador en necesidad de un Salvador, eso es lo que necesitas. Necesitas escuchar la voz de Cristo que te ofrece su amor, el perdón. Arrepiéntete y entrégate a Él, ¿verdad? Y aunque ese es nuestro mensaje, nosotros no tenemos el poder de convencer, no tenemos el poder de revelar íntimamente quién es Jesús. Ahora vamos a la tercera persona antes de terminar, que es Pedro. Dice, cuando le he negado egoístamente, que le sucedió a él y nos puede suceder a nosotros a veces a diario, ¿verdad? Negar al Señor y ponernos a nosotros por encima con nuestros intereses. Pedro negó a Jesucristo con juramentos e imprecaciones. Y tras su resurrección, Jesús se le apareció a solas, ¿verdad? Jesús no estaba como, me negaste, bueno, nos vemos, ¿verdad? Sino que Él siempre misericordioso, Él siempre llamando, Él siempre extendiendo su amor. El Maestro restauró a Pedro en privado, y luego lo restauró públicamente ante los demás. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía, a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, Señor, yo te amo. Bueno, entonces apacienta mis ovejas. Encárgate de lo que yo me encargué cuando estuve aquí. Y el Señor nos puede decir lo mismo a nosotros y nos dice lo mismo a nosotros. Pero el Señor perdonó a Pedro. Ahora, todo este devocional
lo único que nos está animando el hermano Oswald Chambers es asegurarnos que realmente nuestro conocimiento de Jesús no está solamente en la mente. No es porque tu tradición religiosa, si creciste en una tradición religiosa en la cual sabías que Jesús nació en Belén y que Él es el Salvador del mundo, eso no es suficiente. Necesitamos una íntima relación con el Señor, la cual Él ofrece a través del arrepentimiento de nuestras obras, y que nosotros pongamos nuestra confianza completamente en su obra en la cruz del Calvario. Así que eso es lo que deseamos para ti y estaremos intercediendo para que Dios se revele de esa manera en tu vida. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana si Él lo permite.